¿Puede uno de los autos más pequeños del mundo recorrer miles de kilómetros y cruzar 3 países con una familia a bordo? Con esa pregunta comenzó la aventura más grande en nuestras vidas. Con nuestro Daiwa Tico partimos desde Lima, Perú, rumbo a La Plata, Argentina, para enfrentarnos a un viaje de miles de kilómetros que nos llevaría a cruzar desiertos, pasos fronterizos y la imponente cordillera de los Andes, poniendo a prueba nuestra determinación en cada kilómetro. Esta historia no comenzó el día que salimos de Lima, comenzó mucho antes, cuando este pequeño auto llegó a nuestra familia, sin imaginar que algún día sería el protagonista de una aventura inolvidable. A pocos días de comenzar el viaje, mientras nos preparábamos para salir, un sonido extraño apareció en el carro. Lo llevamos a revisar más de una vez, porque antes de un viaje así, cualquier pequeño detalle podría convertirse en un gran problema. Por eso, antes de salir, intentamos dejar el carro lo mejor posible. Le vamos a cambiar este soporte, el pescadito. Estamos haciendo balanceo de las llantas. Le hicimos mantenimiento, revisamos cada detalle, cambiamos piezas y nos aseguramos de llevar todo lo necesario para la ruta. Articulación de limpiaparabrisas. Tenemos un kit de embrague. Así también compré tapa de radiador para este viaje. Cables de bujía. Así que ya estamos listos, amigos. Listos para nuestro viaje. Por ahí está Roshin, ahí está la moza. Se nos viene un viaje muy importante, una nueva travesía de muchos kilómetros. Y podemos decir que nuestro Tico está al 100. Listo para emprender un nuevo reto. Muchas veces me he preguntado cuándo nació este sueño de viajar con un Daiwa Tico. Y pensándolo bien, creo que la respuesta está mucho antes de este viaje y mucho antes de este Tico. Todo comenzó en 1997, cuando mi papá compró su primer Daiwa Tico. Con ese pequeño auto empezó a trabajar como taxista para sacar adelante a nuestra familia, y también comenzaron nuestros primeros viajes. Ahora que lo pienso, fue en esas primeras aventuras donde nació en mí el gusto por viajar, recorrer, conocer nuevos lugares y compartir esos momentos en familia. Uy, ¿un secreto? Vamos a ver qué hemos comprado, vamos a ver. Miren lo que nos acaba de llegar para el viaje. Oh. Mira mi droncito. Tu droncito, ¿no? Vamos a registrar todas nuestras aventuras ahí. Años después, en el 2001, mi papá volvió a confiar en el mismo modelo y compró el Daiwa Tico que hoy ven en pantalla. En ese momento yo ya estaba un poco más grande y fue con este auto donde empecé a dar mis primeros pasos manejando. Cuando en el 2005 nos mudamos a Lima, el Tico también llegó con nosotros y hasta el año 2017 acompañó a mi papá en su trabajo como taxi. Pero ese año todo cambió. Una nueva norma dejó fuera de servicios a muchos autos con motores pequeños y el Tico ya no pudo seguir trabajando. Mi papá tuvo que comprar otro auto y guardar el Tico. Tiempo después decidió venderlo. Pero me daba pena que un auto que nos había acompañado durante tantos años simplemente se fuera. Como también necesitaba un carro para moverme, decidí comprárselo. Sabía que con la ayuda de mi papá, poco a poco podríamos devolverle la vida. Así comenzó una nueva etapa para este pequeño Tico.
les quiero mostrar cómo nos estamos organizando, las cosas que vamos a llevar. Por ejemplo, en esta bolsa tenemos todo lo que son pernos, ¿ya? De diferentes tamaños, ¿sí? Borders, poquitos que pueden ser útiles también. Y además de eso vamos a llevar nuestras bujías. Aquí están las bujías. Tenemos esto también que es para sacar de repente algún tornillo, algún perno que se caiga. Es como un imán, ¿no? Se pega. Finalmente el día del viaje había llegado. Solo quedaban los últimos preparativos y empezar a confiar en que todo saldría bien. Aquí voy a llevar un filtro también, cinta aislante que es súper útil, correas. A esto de aquí, estas mangueras Fs que nos ha pedido el amigo de Argentina. En Argentina, el administrador del Club Daibo Tico nos estaba esperando. Y entre todas las cosas que debíamos llevar, también estaban algunos repuestos que nos había pedido. Tenemos que acomodar. Tenemos nuestra gata. Vamos a llevar de líquido de frenos. Tengo uno más grande. Acomodar, ¿no es cierto, Roshin? Cartucheras, la cremallera, no se filtraría porque vamos a hacer el cambio ya en Argentina. Este es el módulo del distribuidor. Este no sería un viaje cualquiera. Junto a mi esposa Marisela y mi hijo Aroshi nos preparábamos para descubrir nuevos lugares. Y aunque había emoción, también estaba la duda de si el tico respondería como esperábamos. Sabíamos que cualquier cosa podía pasar, pero aún así estábamos decididos a intentarlo. Wow, este le han puesto ¿qué? 31, ya, ahí está bien. Llegó el momento de alistar nuestro equipaje en el techo, vamos. Lleva todo lo que puedas. Y llevo esto. Eso, Arashi, muy bien. La carpa. Eso. Ahí está el tiquito. Nos está esperando. Vamos a subir la maleta. ¿Para qué, Arashi? Por aquí. Vamos, Aroshin. ¿Listo? Y acá subo tu maleta, ¿ya? Vamos. Ya tengo yo que está viendo. Señores y señores, hoy día, mañana vamos a ir de viaje. ¿Hoy día o mañana? Mañana. ¿No es hoy? Es hoy. Hoy nos vamos, hijo. Sí. Mientras terminábamos de cargar el equipaje, pensaba en Marisela y Aroshi, y no podía evitarme sentirme agradecido por estar viviendo este momento junto a ellos. Más allá del destino, lo más importante era que esta aventura la viviríamos en familia. Ya vamos a salir al viaje. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora, Roshin? Vamos a hablar con El niño Jesús, ¿no? el niño Jesús, que no los pase nada. Para que nos cuide, ¿no? Sí, de esta casa. Niñito Jesús, Niñito Jesús, por favor, por favor, cuídanos en nuestro viaje que vamos a hacer. Cuídanos y guíanos. guíanos En nuestro viaje. en nuestro viaje. Y también, por favor, Por favor, protege nuestra casita. protege nuestra gatita. Vayamos con bien y regresemos con bien. ¿Estamos listos para ir a Argentina? ¿Estamos listos? ¡Sí! Niñito Jesús, Ahí está. por favor, protégenos, cuídanos. Y también cuida nuestra casita, por favor. No, mamá. Y Aroshin va a encender el carro. ¿Listo, Aroshin? Sí. Vamos, Aroshin, vamos. Y ahora sí. Ya, ahí está. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya está. ¡Bien, Aroshin! Ahora sí, estamos listos. Ahora mira, voy a prender las luces. Mira, ponerse a prender las luces. Mira. Y después de que Aroshi encendiera el auto, con el carro cargado y el corazón lleno de emoción, comenzamos una de las aventuras más grandes que habíamos imaginado. Un, dos y... Eso. 1, 2, 3 y... Ya tenemos.